Entonces, hay muchas opciones para aplicar luces y sombras, ¿sí? Voy a ocultar todo esto, voy a trabajar en una capa vacía y si quieren hacerlo en Illustrator, perfecto. Pero lo mejor es que apliquen luces y sombras, ¿sí? Para que no se vea tan plano. Obviamente, ¿hay personajes planos? Sí, sí los hay. Pero sería buena opción que aplicaran luces y sombras. Ok. Opción número 1. Nosotros vamos a venir y crear nuestro objeto, ¿verdad? Digamos que este círculo es nuestro personaje, ¿sí? Este círculo es nuestro personaje. Entonces, como ya saben, tenemos la opción de degradado, ¿ok? La opción de degradado sí funciona. A mí no me gusta mucho. Detesto que se apliquen logotipos. Si veo logotipos con degradado aplicado, bajo puntos. Lo siento. Pero recuerden que un logotipo no tiene por qué llevar un degradado, ¿sí? Si queremos que funcione bien, no tiene que llevar un degradado. Aparte es la versión en grises. ¿Y sí? ¿Y sí? No. ¿Ves la pregunta? No, era una duda muy dudosa. ¿Ya? Sigamos. Vale, para aplicar el degradado de mejor manera, si se acuerdan cuando vimos las versiones de color, les dije que solo se tenían que venir aquí abajito y aplicar el degradado, ¿sí? Únicamente. La cuestión es que siempre va a quedar así, oscuro, claro. ¿Cómo aplicamos el color? ¿Alguien sabe cómo aplicar el color? Por ejemplo, si yo quiero que sea verde en lugar de negro. ¿Nadie? No. ¿Kelly? Vale. Gracias, Kelly. Nos vamos a ir a la herramienta de degradado. Se torció mi cañonera. Ahí. Que está aquí. Esto. Y va a aparecer esta línea. Vamos a venirnos aquí también y tenemos la ventana de degradado, ¿sí? Tenemos estas opciones. Si yo doy doble clic aquí, va a aparecerme la tirita de color, ¿sí? Yo quería que fuera amarillo, el color más oscuro. ¿Ok? Entonces, ahí está ya aplicado el color, ¿sí? Ya no solo va a estar negro y blanco. Ahora, si yo quiero que tenga un degradado más pronunciado, por ejemplo, yo voy a crear otros de estos puntos y voy a darle clic aquí, ¿sí? Dando clic abajo, van a aparecer muchos más puntos. Los puntos que yo dé clic son los que van a aparecer, ¿ok? Entonces, para cambiar color, vamos a hacer lo mismo, que era doble clic aquí. Voy a oscurecerlo un poco. Y ya se va a aplicar el degradado. ¿Sí ven la diferencia entre este color y este? ¿Cuál? Este. Sí. Y este. Bueno, obviamente aplicamos el degradado puede ser radial también. Dígame, Iván. ¿Solo se puede de un color el degradado? ¿Cómo? ¿Solo se puede de un color? ¿No? Ahí se puede yo puedo agregar, ¿qué le digo? Azul. Aquí puedo agregar también rojo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, puedo agregar los colores y la cantidad de colores que yo quiera. Parece la pelota que ven en la de tripe de coche. Puede ser radial, puede ser lineal, el degradado. Puede ser también jugar con los puntos, ¿verdad? Vean, yo puedo colocar puntos aquí donde yo quiera y esos puntos los voy a ir modificando, ¿verdad? Les voy a ir aplicando el color. Por ejemplo, a este le puedo aplicar un verde. A este otro le puedo aplicar un azul, ¿sí? Entonces, ¿y qué les digo? Ir haciendo un círculo cromático, por ejemplo. Entonces, vean. Entonces, ¿podemos jugar con el degradado? Sí, sí podemos jugar con el degradado. ¿Podemos jugar con las opacidades? También podemos jugar con las opacidades y dependiendo de eso va a ser más opaco o no el color, ¿verdad? Fácil con el degradado. Repito, no me gusta mucho aplicarlo porque no siempre es confiable. Entonces,
Tenemos la otra opción que se llama malla. Esto lo debimos haber visto en el primer bimestre, sí, pero no se pudo. Entonces, la herramienta malla, no sé si alguien ya la había oído o ya les había mostrado cómo, o había investigado en internet cómo, o había visto videos sobre cómo funciona, ¿no? No, ese es un... Ok, la herramienta malla es esta que está acá, ¿sí? La vamos a seleccionar y vamos a dar clic y nos van a aparecer nuevas líneas dentro del objeto que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, tenemos el objeto y yo voy a aplicar solo esas líneas. Entonces, voy a seleccionar este punto en el que se unen, ¿sí? Voy a irme al color, voy a cambiar a un color más oscuro, por ejemplo, y le voy a dar OK. Entonces, ya tengo el color más oscuro aplicado, ¿sí? Ahora, por ejemplo, si fuera que les digo el cabello, ¿sí? La aplicación de la herramienta Maya no va a ser igual que en la esfera. Dice que tiene muchos puntos de ancla. Entonces, tienen que tener cuidado porque, por ejemplo, en este caso mi vector tiene demasiados puntos de ancla. Si sus vectores tienen muchos puntos de ancla, no les va a dejar usar la herramienta Maya. ¿Sí? Veamos. Quiero agregarle, me dice el trazado tiene demasiados puntos para crear una malla de grado. Entonces, también la idea de seguir practicando con el programa es que ustedes vayan practicando y quitando puntos, ¿sí? Que ya no usen tantos. Veamos. Por ejemplo, en el rostro. Tengo ahí la forma de la cabeza, ¿verdad? Y yo voy a venir aquí porque quiero aplicar una sombra aquí. Vean en dónde se va a aplicar por completo, ¿sí? Se va a aplicar en toda esta parte. Aquí se va a aplicar aquí. Entonces, mientras más puntos coloque, más color se va a ir agregando. ¿Ok? Obviamente no voy a colocar el rojo, ¿verdad? Voy a buscar colores que le den una sombra más específica a la figura. Entonces, por decirlo sin malla es como para más para sombras. Sí. Aunque podríamos agregar, por ejemplo, tenemos este acá. Yo puedo agregar un color más claro también. ¿Ven? Como una pequeña luz, ¿verdad? Entonces solo es cuestión de que vayamos jugando con las herramientas. No le tengan miedo al programa porque si no, no vamos a aprender, ¿sí? Entonces solamente es de paciencia, mucha paciencia. Y creo que ahorita con el ejercicio de las cartas muchos desarrollaron bastante paciencia. Entonces, ahora, otra opción, sombras planas, ¿sí? Las sombras planas directamente van a ser vectores, ¿ok? Vectores que vamos a ir aplicando. Por ejemplo, tenemos acá una sombra plana en el cabello, aquí abajito, más oscura, y tenemos una sombra plana en el cuello, ¿sí? Aquí también en el borde del vestido por la manga tenemos una sombra plana. Entonces, ¿cómo lo vamos a aplicar? Voy a abrir otro archivo. Denme un minuto. El otro día hice un pastel. Ok. El pastel tiene por completo todos esos vectores. ¿Sí? Todo eso son vectores. Todos son vectores. Todos están agrupados. Los voy a desagrupar para que ustedes puedan verlos. ¿Sí? Entonces, si yo lo dejo sin sombras, si yo lo dejo sin las sombras planas, el pastel se va a ver así. Todo lo que estoy quitando ahorita son sombras, ¿sí? Esta es una sombra. Esta es otra. Esta es otra.
Y en ese caso se primero las formas y después las sombras. Primero hice todo el contorno, ¿sí? Como parte por parte. La parte del, digamos, de... ¿Cómo se llama esto? ¿Glaseado? Del glaseado. Digamos, dibujé primero todo el pastel, ¿ok? Dibujé las cerezas, dibujé todo. Yo tenía una imagen de referencia de una foto de un pastel y después, sobre eso, fui aplicando las luces y sombras, de acuerdo a lo que yo creía. Si se dan cuenta, esta es la sombra que yo decidí colocar aquí, ¿ok? Ya se ve totalmente distinto, ya no solo se ve lo rosadito que está ahí, ¿sí? Pues, por ejemplo, esta sería... Esta es otra sombra. Esta es otra. Cambia totalmente el dibujo con sombras a no tenerlas, ¿sí? Ahí ya no tiene ningún... Tiene esta. El pastel ahí ya no tiene sombras, ¿sí? A mí me gusta cómo se ven las sombras aplicadas de forma vectorial. Siento que se ve bonito, ¿sí? Lo que yo hice fue venir y colocar colores, ¿sí? En algunos casos fueron complementarios, en otros fueron colores más oscuros, pero les apliqué una opacidad. Si yo hubiera colocado el color tal y como estaba, se iba a ver quizás muy marcado, ¿sí? Entonces, la opacidad aquí para aplicar luces y sombras va a ser el mejor amigo de nosotros. ¿Ok? Entonces, el aplicar sombras planas, podemos hacerlas con pincel, podemos hacerlas con lápiz o también con nuestra pluma, ¿sí? Y así quedó el pastel que hice. Si se dan cuenta, son bastantes vectores. Las cerezas también tienen luces y sombras, ¿sí? Tenemos aquí estas, ¿verdad? Tenemos esta también. Las luces normalmente van a haber luces puras, que son totalmente blancas, y tenemos también luces más oscuras, ¿verdad? Que no son totalmente blancas, ¿sí? Entonces, ese fue el pastel que hice y todo está aplicado luces y sombras con vectores. Entonces, tres opciones: degradado, malla o sombras planas, ¿sí? Que son aplicadas con vectores. ¿Dudas con estos tres? ¿No? Solo cuando las vayan a aplicar, apliquen opacidad, ¿sí? Que es bastante fácil. Ok, ahora voy a usar esto de referencia. Esto no. Y voy a copiar este vector, ¿sí? Vamos a aprender lo que es un objeto inteligente en Photoshop. Entonces, voy a cerrar esto y voy a darle que no. Y voy a abrir Photoshop. No, este es Illustrator. Ahorita vamos a abrir Photoshop. Yo creo que estábamos en fotos. Todo el tiempo estuvimos en Illustrator. Todo el tiempo. Sí. Un poquito. Hasta ahorita entré a Photoshop. Ok, aquí ya estamos en Photoshop. Ok, vamos a abrir un archivo nuevo. En este caso yo lo voy a crear tamaño carta, pero en su caso, cuando lo vayan a hacer, va a depender de qué es lo que van a usar, ¿sí? Como es para imprimir, lo voy a dejar siempre en CMYK. Yo voy a usar centímetros y crear. Vale. Un objeto inteligente es un vector pegado en Photoshop, ¿sí? Que nos permite modificarlo si en dado caso lo necesitamos. Si se acuerdan, yo vine, copié, eso no, copié este vector, ¿sí? Lo copié totalmente y lo pasé a Photoshop. Voy a dar Enter y aquí en la parte donde dice objeto inteligente, que es mi capa,
Voy a detener aquí. Me va a aparecer un cuadrito, ¿sí? Así como el que teníamos en los mockups, ¿ok? Ese cuadrito, por ejemplo, ese color de vestido no me gusta, o ese color de cabello no me gusta. Voy a darle clic aquí y me va a abrir Illustrator para que yo pueda editar ese vector. Entonces, solo ténganme paciencia. Y no es mentira. Y cuando se termina de editar, se regresa. Como un mockup. Se da control S para guardar. Y cuando regresamos a Photoshop, ya se modificó. Voy a cambiar el color de cabello. Voy a ponerle... Ok, morado. ¿Sí? Voy a darle control S para que se guarde. Y me voy a ir a Photoshop. No se guardó. Repito, tengan mucha paciencia cuando usen los dos programas al mismo tiempo. Yo creo que mi compu ni va. ¿Cuántas ramas? 8 creo. ¿Y cuánto compu otros? Ay, no sé. Yo solo tenía 3 y creo que el Illustrator ocupa los 3. Ahí está. ¿Sí? Ahí estoy en Photoshop. Entonces, ahí, ¿cómo? Se va a ver diferente color. ¿Por qué? Porque estoy en RGB. Y aquí, en Photoshop, estoy en CMYK. Entonces el color va a cambiar. ¿Sí? Photoshop lo va a marcar más que Illustrator. Photoshop va a cambiar más el color distinto que tengamos en las ilustraciones. Entonces, obviamente yo no quiero ese color, ¿verdad? Voy a dar control Z y voy a cerrar aquí. RGB en Illustrator, CMYK y Photoshop. Como en los dos van a trabajar para imprimir, en los dos tiene que ir en CMYK. Yo lo trabajé en RGB porque era para computadoras, para verlo en el teléfono. Entonces voy a darle que no y voy a cerrar Illustrator porque si no voy a explotar. Brandon, no se duerma. Va. ¿Cómo aplico luces y sombras en Photoshop con un objeto inteligente? Voy a venir y voy a usar lo que es varita mágica o lo que es herramienta de selección rápida, ¿sí? Voy a seleccionar siempre el objeto inteligente y voy a dar clic para que seleccione todo lo que tenga un color. Por ejemplo, en este caso voy a seleccionar el cabello, ¿sí? Creo una nueva capa donde, en este caso es un cuadrito con un más, en otras versiones de Photoshop es una hojita. Voy a crear una nueva capa, voy a presionar la I, selecciono el color y por ejemplo quiero agregar una sombra. Voy a buscar un color más oscuro o voy a buscar también el color complementario, ¿sí? Por ejemplo, el color complementario del rojo. Verde. Podríamos usar el verde para dar sombras. Los colores complementarios ayudan bastante a dar sombras. Voy a escoger un verde. Ok. Voy a buscar los brushes o los pinceles que se activan con la letra B, igual que en Illustrator. Y voy a empezar a aplicar las sombras donde yo quiero aplicarlas. Si se dan cuenta, se aplican únicamente en el espacio que yo seleccioné, ¿sí? No las estoy aplicando en otro lado, ¿ok? Quiero que se vea como que tiene una amarradita. Como que tienen unas colitas. Solo ve. Solo ve para los
los pinceles. Si no me gusta mucho ese tamaño, me voy a venir aquí y aquí puedo ajustar el tamaño, ¿sí? Puedo ajustar los grosores del pincel. Puedo jugar totalmente con el pincel. Yo lo prefiero normal. Entonces, ahora, voy a aplicarle a esto, aquí donde dice normal, puedo aplicar cualquiera de estas. Por ejemplo, oscurecer, multiplicar, subexponer, aclarar, luz suave, luz fuerte, luz intensa, luz focal, superponer. Podemos exclusión, dividir, tono, saturación. Va a depender de lo que nosotros querramos. Por ejemplo, yo voy a poner una luz suave. Le voy a bajar la opacidad porque no quiero que esté muy marcado tampoco, ¿sí? Y si se dan cuenta ahora ya no se aplica un verde, sino que se aplica una pequeña luz en esta parte, ¿sí? Ahora, si yo quiero buscar o dar la luz con un color similar pero más oscuro, solo escojo el color más oscuro, ¿verdad? Escojo mi pincel favorito o el que yo quiera y puedo aplicar también la luz y la sombra, ¿sí? Entonces, repito, con varita mágica seleccionamos el espacio donde yo quiero dibujar. De varita mágica es W. Solo W, solo la letra. Solamente la letra. Puedo usar, principalmente usen varita mágica, ¿sí? Y va a seleccionar lo que nosotros tengamos en el objeto inteligente. Por ejemplo, ahora puedo seleccionar el vestido. Vean, me está seleccionando únicamente la parte del vestido. Puedo usar un rosado más oscuro. Y aquí estaría aplicando el color. Creo que está muy claro, no se mira. Ahora sí. Entonces, ahí estamos. Voy a aumentar la opacidad. Voy a ponerlo en normal y se ve así. Lo tenía en luz suave, si se dan cuenta se ve más rosado, ¿verdad? La cuestión es jugar con las luces que tenemos y con las opacidades, ¿sí? Si yo bajo la opacidad, puede que el rosado se mire más suave, ¿sí? Eso si queremos hacerlo primero vectorial y después aplicar luces y sombras con píxeles. Se puede hacer de las dos formas, ¿ok? ¿Dudas con la aplicación en vectores en Photoshop? ¿No? Okay. No, porque también pueden crear su ilustración desde cero acá en Photoshop. O sea que, por ejemplo, primero trabajaría en el Illustrator y después en la Photoshop. Esa es la opción número 1. Aquí tengo otro dibujo, ¿sí? Yo quiero crear desde cero mi ilustración en Photoshop. Ya no tengo un vector, ya no tengo nada, únicamente tengo mi boceto, ¿sí? ¿Cómo voy a colocar mi imagen? ¿Sí se acuerdan cómo colocar la imagen en Photoshop, verdad? Es colocar imagen incrustada. Colocar archivo incrustado. Elemento archivo, colocar elemento incrustado, seleccionar la imagen y la colocan, ¿verdad? Yo ya coloqué aquí mi imagen y lo primero que voy a hacer es hacer un pequeño boceto, ¿sí? Un boceto lineal. ¿Con qué? Con pincel. No odien los pinceles, chicos. Los pinceles son buenos, se los prometo. Entonces, vean pues. Voy a crear una nueva capa. Mi boceto está colocado. Creo una nueva capa. Me voy a los pinceles, ¿sí? Los pinceles que tenemos son variados. Tenemos generales, secos, húmedos, efectos especiales y solo. Los demás yo los descargué. Entonces,
Voy a usar en pinceles generales un circular definido y voy a trazar mi boceto, ¿sí? Voy a usar un color rojo para que se mire y voy a bajar la opacidad al 50 para que no se vea tan marcado. Entonces, voy a bajar también el tamaño a 20 y lo único que voy a ir haciendo es como repasando, ¿sí? Como dando trazos largos. Solo es un pequeño boceto. Si no nos gusta, pues control Z, ¿verdad? Obviamente va a ser mucho más sencillo primero hacer el vector que pasarlo de una vez a Photoshop, ¿verdad? Solo es un boceto de guía. ¿Y qué es más fácil hacer en el Illustrator? Va a depender de gustos. ¿Cómo? El ojo. No los he hecho. Ah. Yo solo hago, como depende de cómo usted los dibuja, ¿verdad? Yo normalmente uso un pincel seco. No, perdón. Es húmedo. Que es este. Ese es el que a mí me gusta más. Tiene trazo como de crayón. Solo le bajo el tamaño y trazo la línea lo más similar. Si se dan cuenta, la ventaja de una tableta gráfica, chicos, es que el pincel se puede usar de acuerdo con diferentes presiones. Por ejemplo, yo aquí estoy presionando lo más fuerte posible, pero también puedo trazar una línea con el mismo pincel, una línea más definida. La desventaja con el mouse es que no siempre vamos a usar las distintas presiones, ¿sí? No tenemos todas las presiones que nos da una tableta gráfica. Pero sí se puede trabajar. Yo antes solo todo lo hacía con mi mouse. Sí, gané. Sí gané. Sí gané. Hay que empezar a ahorrar entonces. Mejor vendamos en la que encuentras ahorita. Ay, Dios. ¿Vale? Eso de frustrado. Me la regalaron. ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Brenner! ¿Qué es eso? ¿Quién es ya? Entonces, yo uso un pincel con el que yo me siento más cómoda, ¿sí? Si no les gusta ninguno de los que está en la computadora ya prediseñados, pueden descargar más pinceles. ¿Desde Adobe o páginas? No. Yo les recomiendo DeviantArt. ¿Cómo? Ahorita voy. DeviantArt. Art. Art. DeviantArt. Cuidado con lo que encuentren ahí. Cuidado con lo que encuentren ahí. ¿Cómo es Sí. el nombre? ¿Por qué? Porque suben ciertas ilustraciones media curiosas. Ahí está. Ah, DeviantArt. DeviantArt. Sí. ¿Qué suben ahí, José? Ilustraciones libres. Ilustraciones libres. Sí, es una página para ilustraciones, pero yo busco pinceles. Ah, Entonces, sí. lo que No puedo entrar ahí. No soy viejo. yo lo que busco son brushes, ¿sí? Ahorita va a tardar en cargar porque mi internet está bueno y tengo muchas páginas abiertas. Voy a tener la grabación, chicos, porque ya no me alcanza el tiempo.